Un empresario millonario regresó de forma inesperada a casa tras un largo viaje de negocios. Pero la primera escena que le recibió al entrar a su residencia fue la de su pequeña hija luchando por arrastrar un enorme saco de basura, mientras que su madrastra estaba sentada cerca, riéndose. Sin embargo, las acciones subsiguientes del padre conmovieron hasta las lágrimas a todos los presentes. Acomódate y deja que esta historia te envuelva. Espero que te sirva como el catalizador perfecto para un sueño tranquilo. Y ahora, empecemos. En el momento en que la aeronave aterrizó, Ricardo Montes rodó su maleta a través de la puerta del aeropuerto, con el ánimo ligero. 3 meses manejando asuntos en Singapur habían pasado más rápido de lo esperado. El trato fue un éxito rotundo, y la prensa lo aclamaba como un inversionista renacido tras un periodo fuera del ojo público. Solo una imagen ocupaba su mente. Lila, su hija de 8 años, con ojos brillantes y cabello castaño desordenado, quien usualmente corría hacia la puerta cada vez que él llegaba. Extrañaba el sonido de sus risitas inocentes y el aroma a pan dulce horneado de la cocina. Hoy quería entregarle personalmente su obsequio, un pequeño oso de peluche con lentes, una versión miniatura de sí mismo. El sedán negro se detuvo frente a la mansión Residencia Montes. El portón de hierro se abrió y una luz dorada se derramó sobre el camino pavimentado. Todo estaba tan lujoso e impecable como siempre, pero extrañamente, no había nadie a la vista. Tomás, el chofer, miró por el espejo retrovisor con voz baja. «Parece que nadie preparó una bienvenida, señor Montes, a diferencia de otras veces». Ricardo simplemente asintió, ajustándose la corbata. Entró, sus zapatos resonando sobre el piso de baldosas, un ritmo frío e inquietante. El aire llevaba una nueva fragancia de aceites esenciales, no el aroma a vainilla que tanto le gustaba a Lila. El retrato familiar que solía adornar el centro de la sala había sido reemplazado por un gran retrato de Marisa, su esposa actual. Ella sonreía, luciendo pulcra, pero el brillo en sus ojos enmarcados se sentía de alguna manera muy fuerte. Se detuvo un instante. «¿Dónde está Elena?», preguntó en voz alta. Una mujer de mediana edad salió de la cocina, haciendo una ligera reverencia. «Aquí estoy, señor». «¿Y Lila?». Elena evitó su mirada. «En el patio trasero, señor». Por alguna razón, un ligero dolor se apretó en su pecho. Caminó por el pasillo, pasando una puerta de vidrio, escuchando un sonido áspero y de arrastre. Cuando empujó la puerta para abrirla, la escena ante él hizo que todo su cuerpo se paralizara. En medio del patio, su hija de 8 años intentaba arrastrar una carga de desechos casi de su mismo tamaño. Sus pequeñas manos estaban tensas contra una cuerda deshilachada, su rostro manchado de tierra, con el sudor pegándole el cabello a la frente. Su camiseta, que le quedaba grande, estaba cubierta de polvo. Ricardo se quedó congelado por unos segundos. Cerca, Marisa estaba sentada tranquilamente en un sillón de exterior, tomando café, con los labios sutilmente fruncidos, como si esperara una pregunta específica. Elena estaba cerca, retorciendo su delantal con fuerza, con la mirada baja. Caminó rápidamente hacia ellos. «Lila». La niña saltó. La cuerda resbaló de su agarre. Sus ojos se abrieron, una mezcla de sorpresa y temor. «Papá, ya regresaste». Su voz temblaba, como si no pudiera creerlo. Ricardo se arrodilló, tocando su hombro. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién te dijo que arrastraras esto?». Ella tartamudeó, con lágrimas asomando. «Mi madrastra me dijo que limpiara el patio. No he terminado de jalarlo, si termino me dará leche». Él se congeló, su mano apretando la cuerda. «¿Tienes que hacer trabajos para obtener leche?». Marisa dejó su taza de café y se acercó con aire desenfadado. «No saques conclusiones precipitadas, mi vida. Simplemente le estoy enseñando responsabilidad a la niña. Tu hija no puede vivir en la opulencia para siempre. Un poquito de esfuerzo nunca le hizo daño a nadie». Ricardo la miró directamente, su expresión gélida. Responsabilidad no es poner a trabajar a una niña como si fuera una empleada contratada. Marisa se encogió de hombros, con una sonrisa burlona y despectiva. «Estás exagerando, como siempre». Él no dijo nada más, sino que levantó a Lila en sus brazos y la llevó adentro. Ella se aferró a su cuello, haciendo una ligera mueca de dolor.
Pudo sentir lo mucho más delgadas que estaban sus omóplatos. Elena, trae una toalla limpia a la habitación de Lila de inmediato. Elena asintió, con los ojos enrojecidos. Mientras pasaban junto a la escalera, Lila escondió la cabeza en su hombro. «Papá, lo siento. Tiré la bolsa de basura y mi madrastra se molestó. Solo quería un poco de leche». Se detuvo, reprimiendo un profundo suspiro. «Está bien. Descansa ahora. Papá está aquí». La habitación de Lila estaba ordenada pero austera. Las muñecas y los dibujos habían desaparecido. Su rincón de estudio estaba vacío, salvo por unos pocos papeles arrugados. La acostó y subió la manta. Su pequeña muñeca tenía marcas rojas y profundas por la cuerda. Él tocó suavemente el área y Lila se estremeció. «¿Te duele, mi vida?» «Estoy bien», susurró, mirando al techo. Se quedó de pie en silencio, con las manos temblando. Abajo, el constante chasquido de los tacones de Marisa resonaba, cada paso golpeando su pecho. Bajó, encontrándola preparando más café. «¿Desde cuándo has estado poniendo a la niña a hacer esta clase de labores?» «Haces que suene como si la estuviera maltratando», se burló Marisa. «Solo quiero que entienda el valor del esfuerzo honesto. Una niña de 8 años necesita cariño, no lecciones de adulto. Esa niña es demasiado sensible. Necesita ser más fuerte si no quiere que la vida la derrote. Deberías agradecerme, Ricardo». Él apretó los puños, luchando por contener su ira. «Te lo agradeceré de esta manera. A partir de ahora, mantente lejos de mi hija». Marisa soltó una risa tranquila, poniendo la taza de café en la encimera. «Por mí está bien, si es que te queda algo de autoridad en esta casa». Sus palabras cargaron el aire. Miró alrededor. Las fotos de Marisa estaban colgadas por todas partes, y los papeles en el escritorio llevaban su firma. Una sensación de mal augurio lo invadió. No respondió, volviendo hacia las escaleras. Elena estaba en el rellano, sosteniendo un paño húmedo. Le habló en un susurro bajo al pasar. «Lo siento mucho, señor. No me atreví a discutir». Él se detuvo. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?» «Casi 2 meses. Despidió a todo el personal antiguo, diciéndome que solo tenía que trabajar en silencio. La pequeña ha sufrido mucho». Él asintió ligeramente, sin decir más. Cuando abrió la puerta de Lila, la luz de la lámpara brillaba, resaltando claramente las abrasiones de la cuerda en su muñeca. Se arrodilló junto a la cama, acariciando suavemente su mano. Lila se movió, abriendo los ojos. «¿De verdad estás aquí, papá?» «Sí, estoy aquí ahora. Por favor, no te vuelvas a ir». Él esbozó una sonrisa débil y adolorida. «Nunca. Me quedaré justo aquí, de ahora en adelante». Lila asintió ligeramente, agarrando su mano, cerrando lentamente los ojos. Afuera, el sonido de los pasos de Marisa se hizo más fuerte en la escalera. El rítmico chasquido de sus tacones era frío y lento. Ricardo se giró, sosteniendo la mano de su hija con más fuerza, con los ojos fijos en la puerta ligeramente entreabierta. Ella se detuvo justo fuera de la habitación, su silueta enmarcada en la pared. Sin decir palabra, simplemente resopló con desdén antes de continuar. El sonido de sus tacones desapareció al doblar la esquina del pasillo. Ricardo respiró hondo, observando a su hija dormir, la luz reflejándose en su delgado rostro. Sabía que no dormiría esa noche. Dentro de su cabeza, las preguntas se amontonaban. ¿Qué exactamente había pasado en esta casa durante los últimos 3 meses? ¿Y por qué todos habían permanecido tan callados? La noche cubrió la mansión, y la luz aún se filtraba por la rendija bajo la puerta de Lila. Ricardo se sentó en una silla junto a la cama, con los ojos fijos en la mano de su hija, sus dedos delgados, la piel pelándose. Las profundas marcas de la cuerda en su muñeca parecían grabadas permanentemente en su corazón. La habitación estaba completamente inmóvil, salvo por el tic-tac del reloj, cada latido un claro recordatorio de cuánto tiempo había estado ausente. Abrió el cajón del escritorio de Lila, donde usualmente escondía sus pequeños dibujos. El papel estaba arrugado, las líneas de lápiz de color desvanecidas. Las imágenes sencillas le encogieron el corazón. Lila arrastrando basura, Elena mirando desde la distancia, y Marisa sentada en la silla,
sosteniendo una taza de café. Otro trozo de papel se deslizó del cuaderno. Lo recogió. Garabatos infantiles formando las palabras. Una bolsa de desechos igual a un vaso de leche. Sostuvo el papel tan fuerte que los bordes se arrugaron. Sus dedos temblaban. Toda su vida había usado el dinero para asegurar la paz, pero nunca imaginó que en su propia casa su hija tendría que esforzarse para obtener sustento. La miró, su pequeño rostro en paz. Luego dejó escapar un suspiro silencioso. A la mañana siguiente, la voz de Marisa se escuchó desde la cocina. Se detuvo en la puerta, escuchando claramente su tono, dulce y calculado. Pero las palabras se trataban de control financiero, los gastos de la familia Montes, dichas con una seguridad como si fuera su propia empresa. Caminó directamente a su oficina. La caja fuerte estaba abierta, los compartimentos de archivos reordenados respecto a antes de su viaje. Pasó la mano sobre las superficies de papel. Faltaban algunos contratos y cartas de autorización. En su lugar, había fotocopias de nuevos acuerdos, con diferentes firmas conjuntas. Se hundió en su silla, un escalofrío recorriendo su espalda. No solo le enseñó a mi hija con cuerdas y desechos, murmuró. Está tomando sistemáticamente el control de toda mi vida. Un golpe suave. Elena entró, con una bandeja plateada temblando ligeramente en sus manos. Traje desayuno para usted y la pequeña. Elena, ¿sabes lo que ha estado sucediendo? Preguntó Ricardo, con los ojos aún en el papel del escritorio. Ella se quedó inmóvil, apretando su agarre en el delantal. Solo sigo órdenes, señor. No quiero que me despidan, como a Ruth, la niñera. ¿Ruth? Él levantó la vista. ¿A dónde fue? Elena evitó el contacto visual. La despidieron justo después de que usted se fue. Se opuso a que Lila hiciera trabajos pesados. Inmediatamente sacó su teléfono y llamó a Ruth. La línea reportó que el número era inalcanzable. Se levantó, con la voz ronca. Han silenciado a todos. Elena inclinó la cabeza y salió de espaldas. Cuando la puerta se cerró, la habitación se sumió en el silencio. Al mediodía, Lila despertó y se sentó junto a la ventana. La luz del sol iluminaba su delgado rostro. Ricardo se acercó y se sentó a su lado. ¿Tienes miedo, Lila? Ella negó ligeramente con la cabeza. No tengo miedo. Mi madrastra dijo que tengo que ser fuerte. O nunca seré como tú, papá. Él la miró, con la garganta apretada. Sus palabras inocentes se sintieron como una puñalada. Le acarició suavemente el cabello, hablando en voz baja. No tienes que ser como nadie más, solo tienes que ser tú. Lila permaneció en silencio, su mirada a la deriva hacia el jardín. Él vio algo roto en esos pequeños ojos, algo que los adultos habían creado y que nunca podrían arreglar con meras promesas. Esa tarde, fue a la empresa sin avisar. La oficina estaba tranquila. Al entrar, todos los ojos lo siguieron antes de mirar rápidamente hacia otro lado. Vio a David, el hermano de Marisa, sentado en el escritorio del CEO temporal. Pensé que yo seguía a cargo aquí, declaró Ricardo rotundamente. David simplemente se encogió de hombros, con una sonrisa burlona en sus labios. Mi hermana tiene autorización legal. Y usted, con 3 meses de ausencia, la empresa no podía esperar indefinidamente. La atmósfera era densa. Ricardo salió de la oficina sin decir otra palabra. En el camino a casa, todo se volvió más claro que nunca. Marisa no solo quería disciplinar a Lila. Estaba orquestando una toma de control de todo el legado Montes. Cuando regresó a la casa, escuchó agua corriendo en la habitación de su hija. La puerta estaba ligeramente entreabierta. La empujó suavemente, viendo a Lila luchando por limpiar una manta en un balde de agua turbia, sus pequeñas manos rojas y en carne viva. ¿Qué estás haciendo? Él se acercó rápidamente. Estoy lavando la manta. Mi madrastra dijo que tengo que hacerlo yo misma. Él agarró una toalla y se inclinó. Deja que papá lo haga. No, tengo que hacerlo yo misma. O ella va a... Ya no va a hacer nada, dijo firmemente, escurriendo la manta con fuerza, el agua goteando sobre las baldosas. Ella lo miró, sus ojos mezclando miedo y alivio. Él le secó las manos, susurrando, a partir de ahora, no tienes que escuchar a nadie más que a mí. La puerta se abrió de golpe. Marisa estaba allí, su mirada gélida. Miró la escena, sus labios curvándose ligeramente.
¿Ahora le estás enseñando a la niña a desafiar a los adultos? Ricardo no se dio la vuelta. Solo le estoy enseñando a mi hija a vivir como una niña. Sin responder, ella se alejó, dejando atrás el fuerte aroma de perfume. Él la vio irse, sus ojos endureciéndose. Al caer la tarde, sacó la manta húmeda para colgarla. Una ligera brisa se levantó, mojándole las mangas. Al sacudirla con fuerza, un pequeño trozo de papel cayó del bolsillo de Lila, flotando ligeramente sobre el pavimento del patio. Se agachó para recogerlo. Un recibo sellado con tinta roja, transferencia al Fondo de Bienestar Familiar, firmante, Marisa D. y David L. Se quedó inmóvil, mirando las palabras. El viento se intensificó, arrebatándole el papel de la mano, volteándolo unas cuantas veces antes de que se posara cerca de la puerta del estudio de Marisa. No lo persiguió. Solo lo vio deslizarse por el pavimento y detenerse justo al pie de la escalera, donde la luz brillaba, fría y brillante. Levantó la cabeza con los ojos sombríos. No necesitaba más pruebas. Las heridas en las manos de Lila eran solo la parte visible. El verdadero daño estaba profundamente dentro de este mismo hogar. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol apenas se filtraba por la cortina, Ricardo se sentó frente a la pantalla de su computadora. Abrió todas las cuentas bancarias, todas las carteras de inversión, cotejando el historial de transacciones de los últimos 3 meses. Los números eran escalofriantes. Millones de unidades de dinero habían sido movidas de sus fondos, todas con la firma digital de Marisa. Se reclinó en su silla, frotándose la frente, su corazón latiendo con fuerza. La sensación no era solo traición, sino el despojo sistemático del control sobre su propia vida. Sin dudarlo, llamó a Graciela, su exabogada principal. Ella había sido una asociada cercana en la firma, pero se fue después de desacuerdos con David. Cuando escuchó su voz, Graciela guardó silencio por unos segundos antes de decir: «Supongo que te has dado cuenta de que algo no está bien. Reunámonos». La pequeña cafetería donde se encontraron estaba escondida en una calle tranquila. Graciela llegó antes que él, con el cabello recogido, sus ojos agudos. Tan pronto como él se sentó, ella declaró llanamente: «En los círculos de inversión, el rumor es que David ha estado consolidando tus acciones. Se está preparando para tomar el control de Capital Aurum. Yo me fui porque no quería estar involucrada en ese esquema». Ricardo asintió ligeramente, colocando las copias de las transacciones frente a ella. Graciela las examinó, su rostro sombrío. «Todas llevan la firma digital de tu esposa. La única forma en que ella pudo hacer esto es si obtuvo acceso a la contraseña maestra de la compañía». Él apretó las manos, las uñas clavándose en sus palmas. «La dejé entrar en mi vida demasiado fácil». Graciela levantó la vista, encontrando sus ojos. «El problema no es ella, es David. Él es quien está moviendo todos los hilos». Mientras elaboraban estrategias, de vuelta en la casa, Marisa estaba en la lujosa sala de estar, frente a una multitud de reporteros y cámaras. Llevaba un vestido blanco, su maquillaje sutil, su voz baja pero articulada. «Mi esposo, Ricardo Montes, está pasando actualmente por un periodo de severa inestabilidad psicológica. Tras el trauma de perder a su primera esposa, nunca se ha recuperado del todo. Temo que no esté en condiciones de dirigir la empresa ni de cuidar a su hija». Los reporteros la bombardearon con preguntas. Marisa insinuó hábilmente la historia de Ricardo, llevándose a la niña de casa sin afirmar explícitamente que Lila estaba siendo maltratada. La transmisión se emitió esa misma tarde. La noticia se propagó como un incendio. Los titulares en línea gritaban: «Millonario pierde el control tras colapso mental. Crisis en Capital Aurum mientras su líder desaparece». Las acciones de la compañía cayeron un 12% en un solo día. La junta directiva convocó una reunión de emergencia, exigiendo una investigación sobre el estado mental de Ricardo. Leyó las noticias en el coche, su rostro endureciéndose. «Ella realmente no deja piedra sin remover», murmuró. Graciela respondió, sus ojos aún pegados a los documentos: «Esto es un golpe a tu reputación. Una vez que pierdas la confianza de los accionistas, ella y David solo necesitan firmar un contrato más para terminar el trabajo». Esa tarde, Ricardo recogió a Lila de la escuela. Ella no corrió a abrazarlo como de costumbre.
En el patio de recreo, algunos niños señalaban y se reían en voz baja. Una maestra se acercó, dudando. Algunos reporteros tomaron fotografías de la pequeña en la puerta de la escuela esta mañana. Intenté detenerlos, pero... Lila mantuvo el rostro cabizbajo, su voz minúscula cuando entraron al coche. Dijeron que soy la hija del hombre raro. Él apretó el volante, sus labios formando una línea delgada. Cuando llegaron a casa, Elena estaba esperando en la puerta. Caminó hacia ellos, con la voz ahogada. Señor, ella misma dio la dirección de la escuela a la prensa. Escuché la llamada esta mañana. Ricardo solo asintió, sin decir nada. Lila se sentó a su lado, mirando fijamente al suelo. Él respiró hondo, luego se dirigió a Elena. Gracias. Empaca lo esencial para nosotros. Nos vamos esta noche. Esa noche, él y su hija empacaron en silencio. Llevaron poco, solo algunas mudas de ropa, algo de dinero en efectivo y el viejo cuaderno de bocetos de Lila. Mientras se alejaban, Elena estaba en el portón, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor Montes, les deseo paz a ambos. Gracias, Elena. Él apretó su mano con fuerza. El motor rugió. El coche se alejó, las dos figuras desapareciendo detrás de los árboles. Elena permaneció allí hasta que Marisa salió, sus ojos afilados como cuchillos. ¿Por qué sigues parada aquí?, preguntó Marisa con frialdad. Elena no respondió. El portón de hierro se cerró con un golpe final, sellando un capítulo de sus vidas. La pequeña casa en los suburbios era solo una décima parte del tamaño de la antigua mansión, pero el aire tranquilo hizo que Lila suspirara de alivio. Caminó alrededor, su pequeña mano tocando la pared áspera. Esta casa es vieja, pero me gusta. Aquí no huele al perfume de mi madrastra. Ricardo soltó una risa débil. Puso unas cuantas flores frescas en la mesa, luego observó a su hija sacar su cuaderno de bocetos. Lila se sentó en el suelo, dibujando una imagen de los dos tomando leche juntos. Cada línea era temblorosa, pero cuando terminó, sonrió suavemente. Mientras tanto, en el centro, Marisa y David estaban en una lujosa oficina, frente a un grupo de socios de inversión. Firmaron un contrato para transferir el 25% de las acciones de la compañía, tomando oficialmente el control. David estrechó la mano de los socios, radiante. A partir de ahora, Capital Aurum nos pertenece. En el mismo momento, el teléfono de Ricardo vibró. Un mensaje de Graciela. Necesitas prepararte. Están jugando su última carta, demandarte por sustracción de menores. Terminó de leer, apretando el agarre en el teléfono. Afuera, un suave maullido. Lila estaba jugando con un gato callejero que acababa de hacer su amigo. El viento soplaba a través del marco de la ventana, llevando el aroma húmedo y a madera de la vieja casa. Luego, un coche se detuvo frente al portón. Ricardo salió, viendo a un hombre de traje negro sosteniendo un sobre blanco. «Señor Ricardo Montes, estoy autorizado a entregarle esta citación de la corte». Firmó el recibo. El sobre se sintió frío en su mano, el sello rojo prominente en la esquina. El hombre asintió y se alejó. Ricardo se quedó en el patio, sin abrir la carta de inmediato. Miró por la ventana, viendo a Lila reír. Un raro momento de inocencia después de un largo período de angustia. Ricardo preparó café, sentado en la vieja mesa de madera de la casa suburbana. La citación judicial yacía ante él. El texto en negrita que decía: «Audiencia preliminar sobre cargos de sustracción de menor», grabándose en su mente. Llamó a Graciela en el momento en que el reloj dio las 8. «No te asustes», dijo la voz de Graciela por teléfono. «Esta demanda no es solo legal. Han preparado a los medios, los documentos y los testigos necesarios. Quieren atacar tu credibilidad, no los hechos». Él permaneció en silencio. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando su rostro cansado. Toda su vida había construido su reputación sobre la disciplina y la razón, pero ahora esa misma reputación estaba siendo retorcida en un arma contra él. Al mismo tiempo, la vieja radio en la esquina se encendió. El programa de noticias matutino. La voz del presentador era clara. El magnate financiero Ricardo Montes es acusado de sustraer a su propia hija. El caso ha causado conmoción en la comunidad de inversionistas. Lila, desayunando, se congeló. Su cuchara cayó a la mesa, salpicando leche en su pijama. Miró a su padre
pálida. «Papá, ¿eres una mala persona?» Ricardo no respondió. Solo extendió la mano y le acarició el cabello, sus ojos suavizándose. «Desayuna, Lila. Yo me encargaré de todo». Pero esa respuesta no hizo nada para disipar la preocupación en los ojos de la niña. Todo el día, las noticias saturaron las redes sociales. Los vecinos miraban al padre y la hija con curiosidad y sospecha, mezcladas con duda. Algunos intentaron ser amables, saludándolo con sonrisas forzadas. Otros cerraron rápidamente sus puertas cuando pasaban. Por la tarde, Graciela se acercó, trayendo un grueso archivo. Lo encontré. Lo colocó sobre la mesa. David usó una cuenta interna para transferir fondos a un fideicomiso extraterritorial anónimo. Pero para hacerlo público, necesitamos la aprobación de la Junta. El problema es que más de la mitad de ellos se han puesto del lado de Marisa. Él abrió el documento, leyendo cada línea cuidadosamente. No tenemos tiempo. Si pierdo la compañía, ya no tendré los recursos para proteger a Lila. Graciela lo miró, su voz baja. Encontraré más gente. ¿Recuerdas a Pablo? Era el contador jefe en tu proyecto de construcción. Escuché que todavía te es leal. Esa misma tarde, un golpe sonó en la puerta. Ricardo abrió para encontrar a Pablo, un hombre de mediana edad, su rostro demacrado, sus ojos moviéndose como si temiera ser seguido. Colocó un pequeño sobre en la mesa. Estos son los datos contables originales. Me obligaron a firmar un informe falso, diciendo que si no lo hacía, me demandarían por malversación de fondos. Ricardo le agarró la mano con firmeza. Gracias, Pablo. No permitiré que te metas en problemas. Pablo solo asintió ligeramente y se marchó rápidamente. Al día siguiente, la reunión de accionistas tuvo lugar en el centro. En televisión, Marisa parecía serena, vistiendo un inmaculado vestido blanco. Habló con fluidez sobre su responsabilidad de estabilizar la compañía mientras su esposo lidia con su crisis mental. Cada palabra fue elegida cuidadosamente, como si hubiera ensayado docenas de veces. Los reporteros capturaron cada expresión, y los accionistas asintieron en señal de acuerdo. «Es una gran actriz», dijo Graciela, viendo las noticias con Ricardo. «Esta actuación está valorada con tu reputación». Las redes sociales estallaron inmediatamente. Un lado se apiadaba de Marisa, la esposa valiente que mantiene el fuerte. El otro dudaba de Ricardo como el millonario fuera de control. Los tabloides sacaron a relucir su pasado, fabricando historias de que había buscado tratamiento psiquiátrico después del fallecimiento de su primera esposa. Lila fue arrastrada al drama como una testigo trágica. Un artículo se tituló «La niña desafortunada en la jaula de oro». Ricardo leyó el artículo, sintiéndose vacío. Apagó la pantalla y fue a la cocina. «Lila, ven aquí», llamó. «Papá te va a enseñar a cocinar». Ella corrió, sus ojos aún nublados por el miedo. Él la guió para cortar verduras, freír huevos, y le mostró cómo verter la mezcla sin ensuciar. La pequeña cocina se llenó con el aroma de una cena sencilla. Lila sonrió, la primera vez en muchos días, pero su teléfono vibró. Un mensaje de Graciela. Cuentas de la compañía congeladas. David nombrado oficialmente director de operaciones temporal. Ricardo puso el teléfono en la mesa. Su mano se detuvo, su mirada distante. Lila, viendo a su padre absorto en sus pensamientos, empujó suavemente el plato de huevos revueltos hacia él. «Come, papá. Yo ya estoy llena». Él la miró, sin palabras. Su mano tembló ligeramente al tomar un trozo de huevo. No por hambre, sino por una profunda humillación. Una niña de 8 años estaba aprendiendo a consolar a su padre. Al caer la noche, Graciela regresó. Llevaba un nuevo archivo, extendiendo el contenido sobre la mesa, una serie de recibos de transacciones falsas y una lista de accionistas que habían recibido dinero por callar. «Si no contraatacamos ahora, borrarán por completo tu honor», dijo ella. Ricardo miró la fotografía de su difunta esposa en el estante. Una vez había creído que podía equilibrar todo: dinero, poder y familia. Pero ahora, todo se había desmoronado como un castillo de arena. Él asintió. «Hazlo, no me queda nada que perder». Los dos trabajaron durante toda la noche. Papeles, contratos, recibos, todo fue organizado, comparado y marcado. Graciela tecleaba incesantemente. Lila se sentó en la esquina de la mesa.
dibujando y apoyando la barbilla en la mano, esperando a su padre. En medio de un dibujo inconcluso, había esbozado a un hombre cargando a una niña pequeña a través de un puente curvo, un río caudaloso bajo sus pies. Cuando el lápiz se deslizó de su mano, se desplomó, dormida. La noche mengó. La lámpara de escritorio iluminó el rostro de Ricardo, sombrío, agotado, pero resuelto. Temprano a la mañana siguiente, un fuerte golpe sonó en la puerta. Él abrió, encontrando a dos hombres en uniforme de la corte. Uno leyó su nombre. El otro presentó un sobre. Citación oficial. Se le requiere comparecer en la audiencia pública este lunes. Ricardo firmó el recibo. Lila salió corriendo, parada detrás del marco de la puerta, sus ojos preocupados. «Papá, ¿qué es?». Él no respondió. Al cerrar la puerta, miró el papel en su mano. El texto en negrita destacaba claramente: «Juicio público». Sus manos temblaron. El papel se deslizó por sus dedos, cayendo al suelo. Detrás de él, Lila seguía de pie, mirando el papel boca abajo, sin saber que a partir de ese momento su padre lo había perdido todo de verdad. Era una mañana sombría, el viento azotaba la concurrida calle fuera del Palacio de Justicia de la ciudad. Docenas de reporteros se empujaban, las cámaras destellando sin cesar. Cuando el coche de Ricardo se detuvo, el sonido de los gritos se elevó como una ola. Abrió la puerta y salió, su rostro extrañamente compuesto, incluso mientras los flashes estallaban implacablemente. Marisa ya estaba allí. Estaba entre la multitud, vestida con un traje color crema, su maquillaje ligero, su sonrisa suave, encajando perfectamente con la imagen de la esposa lamentable que amaba la prensa. Inclinó sutilmente la cabeza hacia algunos reporteros, sin olvidar añadir: «Solo espero que se estabilice pronto, para que nuestra hija pueda tener una familia adecuada de nuevo». Los clics de las cámaras respondieron como aplausos. Ricardo no dijo nada. Simplemente caminó con la cabeza baja, Graciela caminando a su lado, agarrando un grueso archivo, su voz baja pero firme. «Solo apégate a la verdad. Quieren que te alteres. No les des esa satisfacción». Él asintió ligeramente. Al atravesar las grandes puertas de madera, la atmósfera dentro del juzgado cambió de inmediato, pesada, silenciosa y fría. La fiscalía abrió con declaraciones cuidadosamente preparadas. Marisa fue llamada al estrado de testigos primero. Se sentó erguida, con las manos pulcramente dobladas en el regazo, su voz suave mientras relataba una tragedia. Después de perder a su primera esposa, a menudo sufría de insomnio, olvidaba comer y con frecuencia dañaba propiedades. Intenté ayudarlo, pero la situación empeoró. Temía por la niña, solo quería que estuviera segura. Muchos en la galería asintieron. Algunos incluso suspiraron con simpatía. Cuando la fiscalía presentó una serie de fotografías capturadas por la prensa amarillista de Ricardo, cargando a Lila fuera de la casa en medio de la noche, se desataron murmullos. Las imágenes estaban borrosas, pero lo suficiente para torcer el acto de proteger a su hija en secuestro de una menor. Graciela se puso de pie. Su voz era firme, cada palabra afilada como una cuchilla cortando el aire. El acusado sacó a su hija del hogar para prevenir el maltrato. «Marisa, ¿puedes explicar por qué una niña de 8 años tenía que arrastrar sacos de desechos del doble de su tamaño solo por un vaso de leche?» Marisa ladeó ligeramente la cabeza, sus labios formando una sonrisa significativa. Le estaba enseñando autosuficiencia. Todo niño necesita aprender eso. Los murmullos se hincharon de nuevo, esta vez careciendo de la simpatía anterior. Graciela no dijo más. Simplemente hizo una señal al técnico para que activara la pantalla del proyector. Aparecieron imágenes, los dibujos rudos de Lila, la niña arrastrando basura, Marisa observando, Elena parada lejos, y el pie de foto escrito a mano, una bolsa de desechos igual a un vaso de leche. Una ola de silencio invadió la sala. El juez hizo una señal a la testigo menor. La puerta se abrió, y Lila entró, agarrando el borde de su vestido, sus ojos buscando a su padre. Cuando sus miradas se encontraron, él asintió débilmente. «Di la verdad, Lila», dijo el juez suavemente. La voz de la niña era temblorosa pero clara. «Arrastré los desechos porque mi madrastra dijo que si hacía suficiente, podía tener leche. Si no, tenía que irme a dormir sin comer». La sala zumbó,
Graciela estaba cerca, presentando rápidamente fotografías de la muñeca de Lila. Las marcas débiles aún visibles. También presentó la evaluación oficial del médico. Marisa logró una sonrisa, sus ojos inquebrantables. Los niños a menudo juegan rudo. Nunca la obligué. David, sentado atrás, se inclinó, susurrando algo a su abogado. Mientras Graciela se preparaba para presentar la evidencia financiera, él se levantó de repente, su voz aguda. Objeción. Esa documentación no ha sido verificada. Solicitamos un receso para examinar su legitimidad. El juez golpeó el mazo. La corte concede la solicitud. La audiencia se suspende hasta esta tarde. Las sillas se arrastraron hacia atrás. Los reporteros salieron corriendo, micrófonos y cámaras apuntando hacia la puerta. Cuando Ricardo guió a Lila hacia afuera, la luz del día brilló sobre las dos figuras, una alta, una pequeña agarrándose mutuamente en medio de la multitud. La fotografía de ese momento circuló en línea en el lapso de una hora. El titular. Un momento de calma en la tormenta del magnate Ricardo Montes. Esa noche, la casa suburbana estaba inusualmente tranquila. Graciela llegó, llevando el grueso archivo y una ligera sonrisa. Buenas noticias. El médico confirmó que la condición de Lila se debió a la desnutrición y el esfuerzo excesivo. Esta será la clave para darle la vuelta al caso. Ricardo asintió, su corazón sintiéndose un poco más ligero. Pero mientras Graciela se preparaba para irse, sonó su teléfono. Ella contestó. Su rostro instantáneamente perdió el color. Ambos escucharon solo una respiración pesada y uniforme al otro lado, seguida por una voz masculina, baja y áspera. Si continúa, la niña pagará el precio. La llamada terminó abruptamente, sin tono demarcado, sin número para devolver la llamada. Ricardo se quedó congelado, sus ojos oscureciéndose. Agarró el teléfono con fuerza, sus nudillos blancos. La ira surgió, pero no dijo nada. Ricardo, no hagas nada precipitado. Graciela intentó mantener la voz tranquila. Necesitamos pensar. No podemos actuar impulsivamente. Él no respondió. Sus pasos eran apresurados mientras agarraba su abrigo y abría la puerta. ¿A dónde vas?, le preguntó Graciela. A averiguar quién se atrevió a amenazar a mi hija. La puerta se cerró de golpe, el sonido resonando en la pequeña casa. Lila salió corriendo, viendo a Graciela parada allí, su rostro marcado por la preocupación. La pequeña niña vio cómo la sombra de su padre desaparecía por el carril, el viento alborotando su cabello. ¿A dónde va papá, Asra, Graciela? Su voz estaba ahogada. Graciela se agachó, abrazando suavemente a Lila, sin saber cómo responder. Ricardo condujo durante la noche, sus manos agarrando el volante hasta que sus nudillos estaban blancos. Se detuvo frente a un viejo complejo de apartamentos en el distrito de Prensa, donde Mauricio, un periodista de investigación experimentado, vivía recluido del bullicio. Mauricio abrió la puerta, sus ojos cansados pero alertas. Ricardo fue directo al grano. Necesito la verdad. Todo lo que sepas sobre Marisa y David. Mauricio sacó un cigarrillo. Encendiéndolo, su voz ronca por las noches en vela. Compraron a más de la mitad de los medios. Parte de los datos que Graciela envió fueron editados antes de la publicación. Los principales canales de noticias están sirviendo a David. Tu historia ahora es solo un escándalo de magnate. Ricardo no habló, solo miró fijamente hacia adelante. Mauricio suspiró, sacando un archivo delgado de un cajón. Esta es una lista de personas que firmaron contratos secundarios para tu compañía. La mitad de ellos fueron presionados para dar falso testimonio en tu contra. Ricardo hojeó las páginas, reconociendo muchos nombres familiares. Se puso de pie, agradeció a Mauricio y se fue. De vuelta en su coche, notó faros siguiéndole. Un vehículo negro, sin marcas. Mantuvo la calma, conduciendo directamente al área suburbana, donde había financiado la instalación de un grupo de cámaras de tráfico. Si alguien lo estaba rastreando, dejarían un rastro. Se detuvo en una gasolinera, fingiendo repostar, luego giró bruscamente hacia una carretera lateral. El coche detrás seguía allí. Aceleró, cruzando una intersección, asegurándose de que la cámara capturara ambos vehículos, cuando el letrero que decía «Cámara de vigilancia, zona de seguridad» parpadeó, el coche negro finalmente se detuvo, retrocediendo hacia la carretera principal. Respiró hondo, luego continuó hacia el hospital.
El doctor Andrés, el médico de Lila, abrió el archivo cuando vio a Ricardo. Señor Montes, pensé que tenía restringido el acceso a los registros médicos. Necesito una copia para la presentación judicial. El médico dudó. Debería tener cuidado. Alguien ha estado preguntando por la niña. No policías, sino personas del otro lado. Preguntaron si había alguna evidencia de maltrato. No respondí, pero volverán. Ricardo asintió, tomando el archivo. Gracias. Por favor, mantente seguro. Al regresar a casa, Graciela estaba esperando. Estaba parada afuera de la puerta, su abrigo todavía polvoriento por el camino. Nuevo desarrollo. La corte movió la fecha. La audiencia se reanudará 2 días antes. Tenemos menos de 48 horas para prepararnos. Él abrió su maletín, colocando los registros médicos sobre la mesa. No permitiré que sigan alargando esto. Mientras comenzaban a revisar el material, Lila corrió, sosteniendo su viejo cuaderno de bocetos. Papá, dibujé esto hoy. Él sonrió, lo abrió para mirar. Luego se congeló de repente. En el dibujo, Marisa y David estaban parados en la sala, junto a un hombre extraño sosteniendo una pila de papeles. Miró de cerca, luego se volvió hacia Graciela. Ella vio a este hombre en mi casa. Ese es Carlos, el contador jefe. Desapareció justo después de que me acusaron. Graciela inmediatamente encendió su laptop, revisando los datos de recursos humanos. Su antigua dirección todavía está en el archivo. Nos vamos ahora. El apartamento de Carlos estaba en el distrito este. La puerta estaba abierta, polvo por todas partes. Sobre la mesa había papeles dispersos, algunas fotografías y un bloc de notas con una esquina rasgada. Graciela lo abrió y leyó en voz alta. Transferencia ordenada por M y D. Si algo sucede, encuentra a M, D, G. Se miraron el uno al otro. Ricardo preguntó, ¿quién es M, D, G? Graciela frunció el ceño, luego recordó. No es un quién, es un qué. Es una subsidiaria extraterritorial de Aurum, Meridiano Dorado Global. David estableció una compañía fantasma bajo ese nombre. Él asintió, sintiendo que cada pieza del rompecabezas encajaba. Así que todo el dinero retirado pasó por aquí. Graciela susurró, si hacemos esto público, contraatacarán con más fuerza. Que lo hagan, respondió él, sus ojos ardiendo. Al menos esta vez, no permitiré que distorsionen la verdad. Recogieron todos los papeles y salieron del apartamento. Estaba oscuro. Las farolas parpadeaban. Justo cuando llegaron al coche, 2 camionetas negras se detuvieron, bloqueando la entrada al callejón. Un grupo de extraños salió, sus rostros duros como el acero. Graciela agarró el maletín de archivos con fuerza. No planean dejarnos ir. Ricardo miró alrededor, viendo un camino estrecho que conducía a una carretera lateral. Encendió el motor, retrocedió con fuerza y giró hacia el estrecho callejón. Los neumáticos chillaron. Detrás de ellos, los motores rugieron. «Aférrate a los archivos», instruyó. El coche se disparó por la esquina, los neumáticos chirriando sobre la grava, luego tomó un giro brusco hacia una ruta paralela. Los 2 coches que los seguían estaban cerca. Graciela abrió el mapa, señalando. Hay una ruta hacia la carretera del sur. Gira a la derecha en el viejo letrero. Ricardo giró el volante. Los faros brillaron sobre un letrero oxidado. Palacio de Justicia del Centro, 3 kilómetros. Ricardo y Graciela llegaron al Palacio de Justicia antes del amanecer. La sala estaba en silencio. Solo sus pasos resonaban en el viejo suelo de piedra. Llevaban el archivo dejado por Carlos, evidencia que podría voltear todo el caso. Graciela lo sostenía cuidadosamente, mientras Ricardo caminaba adelante, su rostro tan tenso que apenas se atrevía a parpadear. Presentaron los documentos directamente al secretario de la Corte antes de las horas de trabajo, asegurando que la información no se filtrara. Todo parecía ir bien hasta que una voz familiar llamó desde atrás. David estaba parado apoyado contra un pilar, con las manos en los bolsillos, una sonrisa burlona en su rostro. «Madrugador, Ricardo, ¿o tienes miedo de llegar tarde y perder tu oportunidad de absolución?» Graciela apretó su agarre en el archivo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ricardo simplemente lo miró, sin responder. Pero algo en los ojos de David le dijo que ya había preparado su siguiente movimiento.
Menos de 10 minutos después, Graciela recibió una llamada urgente. La voz del personal de TI de la corte estaba frenética. El sistema de datos ha colapsado. Todos los registros digitales, incluyendo las copias de seguridad temporales, están inaccesibles. Hay señales de una brecha de seguridad. Graciela colgó y miró a Ricardo. Intervinieron. Él suspiró, mirando hacia las escaleras que conducían a las cámaras del juez. Si bloquean el camino electrónico, usamos las copias físicas. No todo puede simplemente desaparecer. Se apresuraron por el pasillo hacia la oficina del juez Guillermo, el juez presidente. Pero la secretaria dijo que estaba en una reunión a puertas cerradas. Ricardo esperó afuera, con las manos juntas, con los ojos fijos en la fotografía de Lila en su cartera. La imagen de la niña pequeña sonriendo en un vestido blanco le apretó la garganta. El miedo se filtró en cada respiración. No miedo a perder, sino miedo a perder a su hija de nuevo. Justo cuando la puerta de la oficina del juez se abrió, el teléfono de Graciela volvió a sonar. Miró la pantalla, luego levantó la vista, su rostro ceniciento. La prensa está informando que huiste con evidencia fabricada. Ricardo se detuvo en seco. Ella abrió el sitio de noticias, el titular deslumbrante. Ricardo Montes desaparece con sospecha de documentos falsos. Exesposa alega intento desesperado de hombre fuera de control. La fotografía de él saliendo de la corte esta mañana fue alterada, haciendo que pareciera que estaba escapando. La noticia se propagó como un huracán. Bajo la presión de los medios, la corte se vio obligada a anunciar una suspensión temporal para verificar las afirmaciones. Graciela golpeó su mano contra la mesa. Estaban un paso por delante. Quieren que estés completamente aislado. Ricardo se sentó, mirando por la ventana, donde los coches pasaban a toda velocidad como si a nadie le importara la verdad. Salgamos de la ciudad. Pueden calumniarme, pero no permitiré que vuelvan a tocar a la niña. Graciela asintió. Padre e hija salieron de la ciudad esa noche. Las farolas eran débiles, el coche deslizándose por vecindarios dormidos. Se dirigieron hacia la región del lago, donde Ricardo había vivido de niño, donde solía estar la vieja casa de madera de sus padres. Cuando llegaron, el aire fresco, el olor a hierba y el suave chapoteo de las olas deleitaron a Lila. Corrió por el patio, recogiendo flores silvestres, riendo. Ricardo la observó. Pero su corazón seguía pesado. Su alegría le dolía más, sabiendo que esta paz era solo temporal. Se sentó en el porche, sus ojos siguiendo a su hija. Cada vez que Lila sonreía, recordaba la promesa que había fallado en cumplir durante demasiado tiempo. Te protegeré, incluso si me cuesta todo. Al caer la noche, Graciela llamó. Su voz era ligeramente temblorosa, mezclando cansancio con alivio. La policía ha detenido a David. Encontraron evidencia de manipulación financiera en el sistema de Aurum. Ricardo se levantó de un salto. ¿Cómo lo sabes? El sistema de la corte recuperó los datos. Las copias de los archivos que presentamos esta mañana han sido confirmadas como legítimas, parcialmente gracias a las cámaras de tráfico. La grabación de video de que te seguían ayudó a los investigadores a abrir el caso de la brecha. Agarró el teléfono con fuerza, un sentimiento extraño surgiendo en su corazón. No exactamente alegría, sino liberación. ¿Y Marisa? Graciela soltó un aliento. Acaba de aparecer en televisión, alegando que fue engañada por su hermano. Está echando toda la culpa a David, diciendo que no sabía nada sobre la manipulación financiera. Encendió la televisión. En la pantalla, Marisa estaba sentada bajo las luces de la entrevista, su maquillaje sutil, sus ojos brillando con lágrimas. Yo también soy una víctima, dijo, su voz temblando. Solo quería proteger a mi hija. Nunca esperé que David explotara mis emociones para cometer fechorías. Ricardo miró la pantalla, en silencio. Cada palabra caía como piedras frías. Ya no estaba enojado, solo vacío. Esta mujer, que una vez le había hecho creer en el amor por segunda vez, ahora sabía cómo hacer que el mundo creyera que era la persona más lamentable. Apagó la televisión, girándose para ver a Lila sentada en la pequeña mesa de madera, sosteniendo un lápiz. Papá, nos dibujé aquí, junto al lago. Ella levantó la vista, su sonrisa cristalina. Él se acercó, sentándose a su lado, mirando el dibujo de los dos de pie en el entorno tranquilo. Sabes, Lila, mientras te tenga a ti, ya no tengo miedo de nada.
La niña asintió, apoyando la cabeza en su pecho. No te vayas de viajes de negocios nunca más, por favor. Él negó suavemente con la cabeza. No, me quedaré justo aquí contigo. En ese momento, por primera vez en meses, Lila se durmió pacíficamente en los brazos de su padre. A la mañana siguiente, Graciela llegó con buenas noticias. Entró con una rara sonrisa. La Corte ha aceptado oficialmente los nuevos archivos. El caso será reabierto en 48 horas. Quieren que testifiques directamente sobre toda la secuencia de eventos. Ricardo le apretó la mano, su voz ronca por la emoción. Gracias, Graciela. Sin ti, no habría llegado tan lejos. Aún no termina, sonrió suavemente. Todavía tienes que enfrentarte a Marisa y a toda la gente que creyó su historia. Pero al menos esta vez tenemos la verdad. Él asintió, sus ojos brillando. Al caer la tarde, padre e hija caminaron por la orilla del lago. La brisa era suave, el agua reflejando el cielo rosa pálido. Ricardo se detuvo, observando a su hija correr delante. Sintió que algo cambiaba, ya no solo miedo, sino una esperanza frágil reviviendo lentamente. Cuando regresaron, Graciela había ordenado el espacio de trabajo, dejando los documentos listos para mañana. Ella lo miró y habló en voz baja. Mañana, cuando entres a la corte, no pienses solo en probar tu inocencia. Deja que vean quién eres, un padre. Él sonrió brevemente. El que llaman padre. Esa noche, la casa junto al lago brillaba con una luz suave. Lila se sentó en el regazo de su padre, abrazando una manta delgada, y preguntó suavemente, «Papá, cuando sea grande, ¿me dejarás ir lejos?» Él le acarició el cabello, riendo suavemente. «Solo cuando quieras ir. Por ahora, solo quiero mantenerte a salvo aquí». La niña asintió, sofocó un bostezo y se durmió. Ricardo se quedó quieto, escuchando su respiración constante, sintiendo el ritmo de la vida regresando después de tantos días reprimidos. Miró hacia afuera, donde la luz de la luna iluminaba el lago, su corazón lleno de un sentimiento tanto frágil como resuelto. No importaba el veredicto de la corte mañana, había recuperado lo más importante, el derecho a ser padre. A la mañana siguiente, cuando la primera luz se filtró por la ventana, otro capítulo de su vida comenzaría. Pero esta noche, solo se sentó allí, junto a su hija, al lado de la carta de la mujer que lo había empujado al límite, la que finalmente eligió salir de las sombras. Marisa salió del coche, alta, su abrigo largo rozando ligeramente el suelo húmedo. Se había ido la opulencia habitual. Solo sus ojos profundos y sombreados permanecían, como alguien que no había dormido en noches. «No vine a causar problemas», dijo su voz baja. «Solo quiero hablar contigo a solas». Ricardo la miró por unos segundos antes de asentir ligeramente. Le dijo a Lila que entrara. La niña retrocedió obedientemente, parada detrás de la cortina de la ventana, sus ojos preocupados, siguiendo cada movimiento de su padre. Los dos se enfrentaron en el pequeño patio, el viento soplando suavemente a través del lago detrás de ellos. «No tengo salida», comenzó Marisa, su voz áspera. «David ha sido aprehendido. Todos los activos transferidos a mi nombre están bajo investigación. Necesito una manera de componer esto, y solo tú puedes ayudar». Ricardo permaneció en silencio. La imagen de Lila arrastrando un saco de desechos más grande que ella, sudor y tierra cubriendo su rostro, cruzó por su mente. Preguntó lentamente, cada palabra pesada. «¿Alguna vez te has arrepentido?» Marisa se rió, una risa cansada, desprovista de arrogancia, llevando solo la resonancia de alguien que había perdido el camino. «¿Crees que no? Yo también fui una niña a la que se le enseñó de esa manera. La única diferencia es, yo no podía llorar como la niña». Sus palabras lo hicieron detenerse. Por un breve momento, vio en sus ojos no solo engaño u odio, sino una vieja herida, algo que había convertido en un muro para sobrevivir, pero luego negó suavemente con la cabeza. «El pasado no excusa lo que hiciste hoy. Entrégate. Todavía tienes la oportunidad de salvarte. Nadie más puede hacerlo por ti». Marisa lo miró durante mucho tiempo. Sus ojos parpadearon. Luego dio un paso atrás, su rostro inexpresivo. «Sigues siendo el mismo, siempre creyendo en la justicia». Se giró y entró al coche sin otra palabra. Ricardo se quedó allí, viendo cómo el coche desaparecía detrás de los árboles. El viento se levantó, arremolinando hojas secas sobre los escalones.
No sabía si el sentimiento en su corazón era alivio o arrepentimiento. Más tarde esa tarde, Graciela llamó. Su voz era apresurada pero algo más ligera de lo habitual. Querrás escuchar esto. Marisa acaba de ir a la estación de policía. Solicitó un acuerdo de culpabilidad y entregó todos los documentos internos que poseía. Ricardo estaba atónito. ¿Qué dijiste? Confesó todo. Los contratos fraudulentos que firmó David, el fondo de la compañía fantasma en Meridiano Dorado Global y la lista de personas que recibieron sobornos. El Departamento de Policía ha elevado el archivo a nivel estatal. La investigación se está ampliando oficialmente. Se apoyó contra la pared, respirando profundamente. Realmente lo hizo, Graciela continuó. Voy de camino a ver al juez. Una vez que les presente los documentos originales, serás oficialmente absuelto de los cargos de sustracción de menor y fraude financiero. Él sonrió débilmente, una sonrisa pequeña pero genuina, del tipo que no recordaba haber sentido la última vez. Gracias, Graciela. Sin ti, no habría llegado hasta aquí. Aún no termina, sonrió suavemente. Todavía tienes que enfrentarte a Marisa y a toda la gente que creyó su historia, pero al menos, esta vez, tenemos la verdad. Él asintió, sus ojos brillando. Esa noche, la casa junto al lago se llenó de luz suave. Lila ya estaba dormida, su respiración constante. Ricardo se sentó en el porche, una taza de café frío sobre la mesa. No estaba cansado, solo sentía una calma en su corazón por primera vez en meses. El canto de los grillos se mezclaba con el suave sonido de las olas golpeando la orilla. Miró hacia las estrellas, reflexionando sobre el viaje que acababa de hacer. Una vida entera construyendo un nombre, luego colapsando, solo para volver a aprender la cosa más simple, la paternidad. Adentro, Lila se dio la vuelta, todavía abrazando a su oso de peluche con fuerza. Él se levantó en silencio, le subió la manta, luego se dirigió a su escritorio. Allí había un sobre, uno que no había visto antes. Lo abrió, reconociendo la letra familiar e inclinada de Marisa. Ricardo, mentí, más que nadie que haya conocido. Pero no siempre quise hacerlo. David prometió que si seguía su liderazgo, me ayudaría a obtener lo que merecía. Fui lo suficientemente tonta como para creerle. Cuando te vi llevarte a la niña esa noche, no estaba enojada contigo. Estaba asustada. Asustada de que lograrías lo que yo nunca pude. Salvar a una niña de convertirse en mí. No sé qué decidirá la corte. Tal vez lo pierda todo, pero al menos hice una cosa bien al final. Al menos tienes la oportunidad de empezar de nuevo con ella. Yo no. La última línea estaba alargada, como si hubiera sido escrita con una mano temblorosa. El papel estaba ligeramente manchado por un rastro de lágrima. Ricardo se sentó durante mucho tiempo, la carta sobre la mesa. Ya no sentía ira, solo una tristeza tranquila, el tipo de tristeza reservada para aquellos que se han perdido en una búsqueda de algo inexistente. Dobló la carta, colocándola en el cajón, luego miró por la ventana. La luz se reflejaba en el lago, mostrando a un hombre que había pasado por el extremo de la pérdida, pero aún tenía una cosa en la que creer, la pequeña hija durmiendo pacíficamente adentro. Esa noche, Graciela envió un mensaje de texto corto. Todo está listo. Llegaremos temprano mañana. Descansa un poco. Necesitarás tu fuerza. Ricardo miró su teléfono, luego apagó la luz. En la oscuridad, se sentó junto a la cama de su hija, escuchando la respiración constante de Lila. Cada respiración era un recordatorio de que incluso si el mundo se desmoronaba, todavía tenía una razón para levantarse. Afuera, el viento suspiraba suavemente sobre el lago, llevando el aroma húmedo de la noche y el eco distante de los recuerdos. Susurró suavemente. Gracias, Marisa. Aunque tarde, elegiste lo correcto. Luego cerró los ojos, dejando que la noche se asentara, llevándose todo el caos, dejando solo un momento final de paz, donde este padre, después de todas las tormentas, podía respirar como un hombre normal. A la mañana siguiente, cuando la primera luz brilló a través de la ventana, otro capítulo de su vida comenzaría. Pero esta noche, solo se sentó allí, junto a su hija, al lado de la carta de la mujer que una vez lo había llevado al abismo, la que finalmente eligió salir de las sombras. El lunes por la mañana, el cielo de la ciudad parecía más claro de lo habitual, pero la atmósfera alrededor del Palacio de Justicia era densa de tensión.
Las filas de personas se extendían, los reporteros se amontonaban, las cámaras y videocámaras se sostenían en alto. Todos querían presenciar la conclusión del caso que había sacudido el mundo financiero, y el destino del hombre una vez llamado el símbolo del éxito de Capital Aurum. Adentro, la sala del tribunal estaba llena. Las luces blancas brillaban directamente sobre la primera fila, donde Ricardo se sentó junto a Graciela y Lila. La niña vestía un vestido azul pálido, su pequeña mano agarrando fuertemente la de su padre, sus dedos temblando ligeramente. Ricardo se inclinó, apretando suavemente su mano como tranquilizador. Graciela abrió el archivo, sus ojos fijos en el estrado del juez. «Solo necesitamos decir la verdad absoluta», susurró. «El resto, se lo dejamos a la justicia». Las puertas del tribunal se abrieron y los pasos resonaron constantemente. Marisa entró, sus manos ligeramente restringidas pero manteniendo una postura tranquila. La antigua agudeza se había ido, reemplazada por un rostro pálido y una mirada evasiva. No miró a Ricardo. Sus ojos solo se detuvieron brevemente en Lila. En un momento fugaz, inclinó la cabeza muy ligeramente, como una disculpa tácita. El juez señaló el comienzo. Graciela dio un paso adelante, su voz clara y mesurada, presentando el primer documento, el archivo dejado por Carlos. Esta es la evidencia original de transferencias de fondos no autorizadas. Todas se llevaron a cabo bajo la dirección del señor David L. Montes, el cuñado del acusado. Los empleados que firmaron los documentos confirmaron que actuaron bajo su mando. Ella presentó una grabación de audio, la voz de David sonando por los altavoces. «Necesitamos sacar las noticias falsas de inmediato. Pon a la prensa de nuestro lado. Si Montes es considerado inestable, el resto será fácil de controlar». Los murmullos se extendieron por la sala. Algunas personas en la galería jadearon y el juez exigió silencio. Graciela continuó. «Estas grabaciones han sido verificadas por la Unidad Técnica Independiente del Departamento de Justicia. Además, el testigo Carlos ha firmado una declaración jurada admitiendo que David orquestó toda la manipulación y falsificación de contratos financieros». El fiscal se puso de pie, su voz firme. «Su señoría, con base en la evidencia verificada y los testimonios de los testigos, proponemos declarar inocente al señor Ricardo Montes, restaurar su honor y otorgarle la custodia legal de su hija, la Sra. Lila Montes». Un pequeño aplauso estalló desde las filas traseras. El juez tuvo que golpear el mazo para restablecer el orden. En ese momento, Marisa se puso de pie, su voz tensa. «Su señoría, solicito permiso para hablar brevemente». Toda la sala se quedó en silencio. «Sé que no tengo derecho», dijo, «pero no puedo permanecer en silencio por más tiempo. Descuidé a Lila, no por odio, sino por miedo. Miedo a ser abandonada como lo fui de niña. Miedo a perder el único apoyo que tenía, que era el poder». Respiró hondo, sus ojos girando hacia Ricardo, luego continuó lentamente. «Vi a Lila en mis sueños anoche, todavía arrastrando el saco de desechos, sonriendo porque pensaba que si hacía lo suficiente, obtendría leche. No me queda nada para justificar mis acciones. Solo espero que la pequeña no crezca para ser como yo». Suspiros llenaron la sala. Lila miró hacia abajo, sus pequeñas manos agarrando el borde de su vestido. Ricardo cerró los ojos, su respiración pesada pero controlada. El juez miró el archivo ante él, golpeando ligeramente su bolígrafo en el escritorio de madera. Con base en la evidencia, el testimonio de los testigos y los resultados de la investigación independiente, la Corte declara: el acusado Ricardo Montes es inocente. Todos los derechos y el honor son restaurados. El señor David L. Montes es considerado penalmente responsable por los cargos de manipulación financiera y falsificación de registros corporativos. El mazo golpeó 3 veces decisivamente. En ese instante, la sala del tribunal quedó en silencio. Luego, estalló. El sonido de las cámaras, los vítores y el movimiento de sillas. Ricardo se puso de pie, levantó a Lila y la abrazó fuerte. Ella rompió a llorar, y él simplemente susurró: «Se acabó, mi vida. Todo se acabó». Los reporteros los rodearon mientras salían del tribunal. Los flashes se dispararon sin cesar, pero Ricardo no dijo nada. Caminando directamente por los escalones, Lila en sus brazos, su cabeza apoyada en su hombro.
La fotografía del padre y la hija abrazados en medio de la luz blanca, el palacio de justicia y la multitud caótica detrás de ellos, fue capturada desde múltiples ángulos. En cuestión de horas, inundó todas las páginas de noticias, plataformas de redes sociales y noticieros vespertinos. La gente lo llamó el Momento Montes, el símbolo de un padre que se enfrentó al mundo para proteger a su hija. Esa tarde, cuando la atmósfera se había calmado, Graciela fue a la casa de Ricardo con un nuevo conjunto de documentos. «Creo que deberías ver esto», dijo, colocándolo sobre la mesa. El título en la portada decía: «Propuesta para el establecimiento de la Fundación Montes. Apoyo a niños descuidados y maltratados». Ella lo miró, sus ojos serios y cálidos. «Quiero que seas el fundador. Tu historia puede ayudar a muchos otros niños a tener una mejor oportunidad en la vida». Ricardo tomó el archivo, hojeando algunas páginas. Borradores de estatutos operativos, fuentes de financiamiento y programas educativos estaban cuidadosamente dispuestos. Él levantó la vista, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Graciela, algunas deudas no se pueden pagar con dinero, pero quizás esta sea la forma más cercana de redimir los años perdidos». Ella asintió. «Yo también lo pensé». Él tomó un bolígrafo, se sentó y firmó la primera página. Ricardo Montes, fundador. Afuera, Lila estaba en cuclillas en un pequeño parche de tierra. Estaba plantando el primer retoño en el nuevo jardín, sus pequeñas manos sucias, una franja de tierra en su mejilla, pero sus ojos brillantes. «Papá», gritó, «este árbol crecerá tan alto como nuestra casa algún día». Ricardo se paró en la puerta, sonriendo. No respondió. Solo levantó la mano para proteger sus ojos del sol, observando a la niña empacar cuidadosamente tierra alrededor de la base. Graciela se paró a su lado, hablando en voz baja. «Sabes, la gente escribirá sobre este caso durante mucho tiempo, pero la parte más memorable no es el juicio. Es el momento en que sacaste a tu hija de allí». Él asintió, sus ojos fijos en el cielo azul pálido arriba. «No necesito que me recuerden, solo necesito que Lila recuerde que su papá nunca se rindió». La niña se giró, mostrando la sonrisa más brillante que jamás había visto. La luz del sol se derramó, iluminando las pequeñas manos que nutrían los primeros signos de vida. Un año después, la pequeña parcela de tierra junto al lago, donde Ricardo y su hija una vez huyeron, se transformó por completo. Un nuevo letrero de madera colgaba junto al portón. Centro Nuevo Amanecer. Adentro, risas, charlas y el sonido de pequeños zapatos corriendo resonaban por el patio. El centro fue construido con el mismo fondo que Ricardo y Graciela habían establecido juntos. No había lujosas salas de reuniones, ni largas mesas de vidrio, solo el olor a pintura fresca y paredes cubiertas de brillantes dibujos de tiza hechos por los propios niños. El arte manchado y torpe era algo que todos se detenían a admirar. Ricardo ya no era el magnate de la inversión, el hombre una vez entrevistado en revistas financieras. Ahora, vestía una camiseta vieja, empuñaba un martillo, pintaba paredes, arreglaba puertas y enseñaba a los niños más pequeños a sostener una sierra sin miedo. Les enseñaba habilidades para la vida, a pedir perdón y a no avergonzarse cuando lloraban. Graciela era la directora de la fundación, firme y accesible. Dirigía las operaciones, trataba con la prensa y el gobierno, pero aún reservaba todos los sábados por la mañana para plantar árboles con los niños. Y Lila, la niña que una vez tuvo que arrastrar desechos por un vaso de leche, era el alma del lugar. Con solo 10 años, tenía su propia manera de tranquilizar a todos. Enseñaba a los más pequeños a dibujar, les contaba cuentos de hadas y aprendió a hornear la tostada de miel que su padre había practicado haciendo solo para calmar sus lágrimas. Una tarde, la luz del sol se filtró a través de los árboles, bañando el patio en oro. Un equipo de reporteros llegó para filmar un documental. Le preguntaron a Ricardo sobre la importancia del centro y qué lo llevó por este camino después de toda la agitación. Se limpió las manos, miró a los niños jugando y habló lentamente. «No estamos salvando a nadie, simplemente estamos deteniéndonos en el momento adecuado». El comentario silenció a todo el equipo de cámaras por unos segundos. Un joven reportero sonrió, grabando la escena sin hacer más preguntas. En la esquina del patio, Lila se sentó con un niño pequeño unos años menor que ella. Sostenía un crayón, dibujando un sol grande y redondo.
El niño levantó la vista y preguntó, ¿por qué siempre dibujas luz? Lila ladeó la cabeza sonriendo. Porque vino a mí cuando pensé que solo había oscuridad. En la pequeña biblioteca del centro, una gran fotografía enmarcada colgaba junto a la entrada, la imagen de Ricardo y su hija, abrazándose en los escalones del Palacio de Justicia ese año. Debajo del marco, una línea estaba tallada en la madera: la verdad no necesita ser gritada, solo necesita no permanecer en silencio. Por la noche, cuando todos los niños dormían, el pasillo del centro estaba tranquilo bajo la luz suave. Ricardo caminó a lo largo de la fila de habitaciones, escuchando la respiración constante, el movimiento de los niños que antes estaban aterrorizados cuando alguien se acercaba. Sonrió suavemente. Era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. En su escritorio, encontró un sobre con el logo de su antigua corporación. Era una invitación para volver a su puesto honorario, con un alto salario y beneficios completos. Abrió la carta, leyó cada línea cuidadosamente, luego la dobló, colocándola junto a la fotografía enmarcada de su difunta esposa, que había fallecido hace mucho tiempo, pero seguía siendo una parte inseparable de su recuerdo. Lila abrió la puerta, sosteniendo un vaso de leche humeante. «Papá, bebe esto. Has trabajado demasiado». Él aceptó la leche, una sonrisa tranquila extendiéndose por su rostro besado por el sol. «Gracias. Has crecido tanto». «No», respondió ella. «Todavía soy tu pequeña que solía arrastrar desechos». Él se rió entre dientes, acariciando su cabeza. «No, ahora ya no tienes que jalar nada más». Lila sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. La luz se filtraba por la ventana, iluminando las sombras de los dos sentados juntos en la habitación cálidamente iluminada. En la pared, el cuadro que la niña había dibujado una vez todavía permanecía. Dos personas jalando un carro de basura, pero adentro no había basura, solo pequeñas estrellas brillantes. Afuera, el viento llevaba el aroma a hierba joven y madera húmeda. El letrero frente al centro reflejaba la cálida luz amarilla, las letras nítidas y claras. Nuevo amanecer, donde los niños empiezan de nuevo. Un niño extraño pasó, deteniéndose a leer las palabras. Miró hacia la ventana iluminada, donde escuchó a niños reír y vio la silueta de un hombre enseñando a los niños a dibujar. Y esa es nuestra historia para dormir de hoy. La historia de Ricardo, Lila y las personas que pasaron por la oscuridad para encontrar su propia luz de nuevo. ¿Cómo te sientes después de escuchar esto? Te conmovió Ricardo, el padre dispuesto a sacrificar todo para proteger a su hija, o Lila, la pequeña niña que una vez jaló pesados sacos de desechos por un vaso de leche, pero que finalmente se convirtió en un faro de luz para otros. O quizás recuerdas a Marisa, la mujer que se dio cuenta de su error tardíamente y eligió levantarse y enfrentar la verdad. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué personaje te encantó más y qué acción en la historia te conmovió más profundamente? Espero leer tus pensamientos y conversar más sobre esta historia.